lo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué pide Dios hoy? ¿Qué pide? Que andemos en sus caminos, que lo amemos, que lo sirvamos con todo el corazón, con el alma. Una versión más antigua dice con toda nuestra ánima. Dice el 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, todo es de Dios, todo, incluyéndonos. 15, bueno, en cuanto a Israel, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en ese día. Y hay un nuevo llamado, circuncidad. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón es una comparación con la circuncisión. Una versión antigua que leí habla de circuncidar el capullo. Dice la palabra, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Una versión que leí para interpretar un poquito lo de cohecho es, una dice no acepta regalos y otra dice no acepta sobornos. O extorsión, como a veces muchas de nuestras oraciones son extorsivas. Él no acepta nada de eso. Sencillamente Él es Dios y hay que darle lo que Él se merece y clamarle, sí, orarle, sí, pedirle también, pero Dios no acepta extorsión. El 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amarás pues al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, le dice a Israel. A nosotros nos lo diría en que éramos esclavos también en el mundo. 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Esto cambió un poco, Jesús cambió un poquito lo del juramento, después dijo él, no juréis ya ni por el cielo ni por la tierra, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, seamos dignos de confianza. El 21 es interesante lo que dice, muy interesante, yo diría vital. Él es el Dios, el único que lo merece, digno, el objeto de tu alabanza. Qué lindo esto hoy. Bueno, es para todos los días, pero hoy que nos reunimos un poquito más, unos más, hoy es el Señor el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Bueno, el paso por el Mar Rojo, las plagas de Egipto, esa es la idea ahí en ese texto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, se está refiriendo a Jacob, cuando fue a Egipto, incluso con su padre, eran 70 personas. Y mire ahora, ustedes ya son una nación grande,
como las estrellas del cielo en multitud. De igual manera la iglesia, ¿no? La iglesia pues también comenzó, diríamos, con 12, y hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios es grande. Nosotros apenas somos una pequeña porción, una muy pequeña porción de ese inmenso pueblo a lo largo y ancho de toda la tierra, que se llama la Iglesia del Señor. De manera que aquí tenemos un buen preámbulo, como para uno centrarse, pensar y preguntarnos, bueno, ¿para qué estoy yo aquí al frente de esta pantalla? ¿Qué quiero hacer hoy? Bueno, en primer lugar, darle la gloria al Señor, eso es lo primordial. Y en segundo lugar, escuchar su palabra, su reflexión que tiene Dios para nosotros. A propósito de la palabra, Daniel hoy nos va a compartir una escritura o una reflexión que hace días yo venía anunciando, que tiene que ver con la roca, Cristo la roca. Así que, pues gracias al Señor por esta escritura, por esta palabra, por esta introducción, y bueno, vamos a abrir nuestro entendimiento, pedirle al Señor un poco de, o mucha sabiduría y comprensión de la escritura. Así que Daniel, por favor, te dejo abierto el canal. Muchas gracias, papá. Buenos días a todos. Pues una vez más privilegiado y con mucho gusto viniendo a compartirles una palabra que espero sea de bendición muy grande para cada uno en lo individual, para todos. Y es un mensaje que en algún momento, mientras estábamos tomando todas las enseñanzas que se vienen dando hace un tiempo, pues me venía a la mente. Recordemos que se estuvo viendo todo el tema del liderazgo, según la Biblia, el liderazgo masculino, los requisitos que deben tener los líderes en la iglesia, en el caso de los hombres, también en el caso de las mujeres. Tuvimos un par de ejemplos, hay muchos ejemplos positivos. Y yo creo que se enmarca mucho o se necesita mucho este tema del liderazgo porque si hay una situación que tenemos hoy en la humanidad y la iglesia no es la excepción, es una ausencia de un liderazgo positivo. No tenemos un liderazgo que nos lleve a veces a buenos pasos, y ahí es donde pues necesitamos seguir el ejemplo del mayor líder que tenemos nosotros, que es Jesús, y también convertirnos en esa alternativa de líderes dignos a seguir, como alguna vez decía Pablo, que podamos decir nosotros: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y pues en ese marco de recordando eso que hemos visto últimamente, sobre todo que el sentir de los últimos mensajes ha sido que es poner los ojos en Jesús. Viene este mensaje que se llama o he titulado La roca herida. Y ya se irán haciendo un poco la idea a qué se refiere. Y para comenzar me gustaría que pudiéramos recordar una canción que yo sé que todos conocen y que Cristian me va a ayudar a poner, por favor. Y que mientras la escuchamos, meditemos en ella por unos minutos. Así que adelante, Cris. Esta canción se llama Peña de Oreb, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca
refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en trío. Ven a comarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Gracias, Ralphie. Gracias, Cristian. Y bueno, yo creo que esta canción, por lo menos a mí me recuerda a la niñez, y su letra, pues, tiene muchísimo que ver con este tema de hoy, que es la rockería. Por ahí, para alguien que reconozca, que le guste la música y reconozca a esos cantantes, pues se dará cuenta que ahí hay unos más o menos reconocidos como Marcos Witt, Gadiel Espinosa, Koalo Zamorano, en la guitarra hay Wiso Aponte, Holger Fat y pues Emanuel Espinosa. Casi nadie ahí dándonos o recordando esta canción. Y justamente es el objetivo de este mensaje, que vayamos a probar de esa que nos invita, es más dulce que la miel, que nos refresca. Nunca encontraremos, y será también la conclusión de este mensaje, alguien que nos satisfaga, liderazgo. Solamente Jesús será capaz de satisfacer nuestras necesidades. Perdón. Le voy a pedir el favor a Cris que me ayudes con Éxodo 17. Y vamos a leer justamente el evento de la piedra de Oreb, que lo encontramos aquí en Éxodo 17, apenas a unos días de camino, tal vez 1 o 2 semanas, saliendo el pueblo de Israel de Egipto. Y ellos, pues vamos a leerlo, tienen una de las primeras, bueno, no la primera, pero otra crisis de revolución del pueblo contra Moisés. Y empezamos a leer acá, dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Era un pueblo muy grande, había animales, mujeres, niños, y estaban en el desierto, así que era realmente un problema grande. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a todos, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Se puede notar la desesperación de Moisés en esta situación, ¿cierto? El Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y ojo a este versículo 6, que es muy claro. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca
y saldrá agua a chorros. La instrucción era clara: golpea la roca. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Mashá, que significa prueba, y Meribá, que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y yo creo que todos recordamos muy bien este pasaje, el famoso pasaje de agua sobre de agua de la roca. Pero en Números 20 encontramos un relato paralelo, casi, casi igual, casi, o sea, muy parecido, porque es la misma situación, aunque en otro lugar, un poco más al norte de la península arábiga. De pronto ahorita vamos a poner un mapa para, bueno, sí, Cristian, de pronto pongamos el mapa de una vez y vamos a ubicarnos en el recorrido de Israel. Este que acabamos de leer en Éxodo fue empezando el camino del Éxodo, pero el Números 20 ya es terminando y llegando a la tierra prometida. Entonces, aquí abajo, en la parte como hacia la punta de abajo, vamos a ubicar Refidim. Si de pronto le puedes hacer zoom y para que lo podamos ubicar. Refidim está aquí abajo en el número 7. Aproximadamente está ubicado en este lugar. Ya ahorita lo vamos a ver muy claramente, que está allí en el desierto del Sinaí, muy cerca del monte Sinaí. Entonces, todas son ubicaciones que tal vez no están del todo localizadas o con toda certeza, pero aproximadamente podemos saber que es en este sector. Entonces, miremos que más o menos el pueblo, si quieres, sube, Cristian. No, sigue con el mapa. Eh, en la primera etapa, allí en el número 1, cuando ellos salen de Egipto, más arriba, por favor, van primero a Ramesés, luego a Sucot, luego a a Girot, van bajando, entran a la península arábiga, pasan a Mara, famosos relato de Mara, Elim, luego llegan al desierto de Sin y luego llegan a Refidim. Después de esto, siguen avanzando, comienzan a agarrar hacia el norte. Recuerden que era la presencia de Dios la que los guiaba, les hizo dar vueltas, duraron 40 años precisamente por esa rebeldía de un pueblo que había salido de Egipto, pero que Egipto no había salido de su corazón, como mucho se repite. Y luego en el número 11, bueno, sube un poco, Cris, está Esión Geber, sigue subiendo, y llegamos aquí al desierto de Sin, en Cades Barnea, que es el número 12 allí en el mapa. Y justamente allí es donde llegamos al relato de Números 20. Y vamos a leer esta situación que, como les digo, es muy similar a la primera en el monte Sinaí. Y ubica acá y dice: en el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Miriam o María, la hermana de Moisés. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Bueno, una situación muy similar. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Bueno, en tantos eventos de desobediencia Dios había castigado y eliminado a muchos, y estos seguían allí como con esa misma actitud. 4. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene granos, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y se fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra.
Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, ojo a las instrucciones. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. Aquí inmediatamente encontramos una diferencia con respecto al texto anterior de Éxodo. Primero le había dicho, golpea la roca. Moisés la golpeó y salió agua. Aquí la instrucción fue, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes. Otra vez Moisés, ofuscado, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Así que aquí dejamos el relato. Dios les dio unas instrucciones muy claras a Moisés y Aarón en una circunstancia muy similar. Les dijo, o le dijo a Moisés, no golpee la roca, háblele a la roca. Ellos desobedecen y el castigo de Dios fue muy severo, porque la misión más grande que tenía Moisés y Aarón era sacar al pueblo de Egipto e introducirlo a la tierra prometida. Pero por esta desobediencia, Dios dice, ok, no me honraron, no confiaron en mí, no me obedecieron, no van a ser ustedes quienes ingresen al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces alguno dirá, bueno, sí desobedeció Moisés, pero ¿será que por qué el castigo tan severo? ¿Por qué Dios actuó de una forma tan tremenda? Y no solamente se quedó ahí, Moisés sabía que esa era su misión y en un momento él cuenta en Deuteronomio 3 que Deuteronomio consiste, o sea, cuando finaliza Números y comienza Deuteronomio, el pueblo ya está al borde de entrar a la tierra prometida y Deuteronomio casi que es el testamento y una serie de discursos de Moisés en donde él prácticamente les hace un recuento de todas las cosas a la generación que quedó de esos que murieron en el desierto. Y allí él les da las instrucciones, repite la ley, pero mire lo que cuenta Moisés acá en Deuteronomio 3 del versículo 23 al 26, hablando de su misión de entrarlo y dice, de entrar al pueblo a la tierra prometida, y él cuenta y dice, y oré al Señor en aquel tiempo diciendo, oh Señor soberano, a mí tu siervo recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo y en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las haces tú? Te pido, por favor, mira el clamor de Moisés, al cual Dios, con quien hablaba cara a cara, como un amigo, en que Moisés conocía muy de cerca, y que Dios, pensaríamos, no le negaría casi nada porque no pediría nada fuera de su voluntad, le ruega a Moisés y le dice, te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa de que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los lugares del Líbano. Eso es tiempo después. Y mira lo que le responde el Señor. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes. Moisés les echa la culpa y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre este asunto. Dios fue cortante con Moisés. Y entonces alguno de pronto nunca se había preguntado por qué es tan grave este castigo, o de pronto algunos han llegado a ofrecer respuestas y es que Moisés
desde el principio no estaba destinado a llevar a Israel a cruzar el Jordán y introducirlo a la tierra prometida. Pero aquí claramente vemos que sí era la misión de Moisés y que Dios lo castiga. Y si de pronto nunca lo habían analizado, no se habían preguntado, la respuesta que muchos creemos es que Moisés, al desobedecer esta instrucción clara de Dios, dañó un modelo, dañó una figura que Dios quería dejar pensando claramente en Jesús. ¿Qué quería Dios dejar aquí? La constancia de que primero Jesús iba a ser castigado, golpeado y herido y muerto, que por ese sacrificio iba a brotar vida, pero ya la segunda vez o ya más adelante, él no iba a volver a ser sacrificado, sino que solamente se iba a necesitar hablarle para que de él brotara esa vida. Entonces, me gustaría que Cristian, y con esto que hemos leído en mente, nos ayudes a proyectar este corto video documental para que veamos con nuestros propios ojos todo esto, en dónde sucedió todo esto. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Por siglos se había pensado que el monte Sinaí, el lugar donde Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, se localizaba en Egipto. Pero un nuevo documental sugiere que la localización exacta del monte Sinaí no es en Egipto, sino en Arabia Saudita. Amigos, esto es fascinante en verdad. Vean esto. Poco después de que me volví cristiano, tal vez tenía unos 11 o 12 años, y creí en Dios desde ese momento, pero el gran problema que encontré fue que no creía totalmente en la Biblia, en que fuera una historia precisa. Y uno de los asuntos era que los académicos judíos y cristianos, los supuestos expertos, estaban diciendo que había muy poca evidencia de que la historia del Éxodo hubiera pasado, que era un mito o algo exagerado, y tuve que preguntarme, ¿cómo voy a creer en la Biblia si la historia de Moisés y el Éxodo no se consideran verdad? Me interesé mucho en la teoría de que no estaban hallando evidencia porque estaban buscando en el lugar equivocado. Y esa teoría adquirió nuevo impulso en décadas recientes porque hubo muchos exploradores que oyeron sobre la teoría y se encaminaron a lo que creían que era el monte Sinaí real al noroeste de Arabia Saudita. Pero la evidencia fue confiscada por los sauditas. Yo continué estudiando y esto se ató a mi corazón. Básicamente pasó un milagro. Tuve esa oportunidad increíble de ser uno de los pocos extranjeros que pisaron esa área protegida del noroeste de Arabia Saudita, donde incluso los locales creían que Moisés y los israelitas habían llegado y dejado evidencia. He ido a Arabia Saudita 3 veces como parte de la investigación de la historia del Éxodo. Me impresionó tanto la distribución de la tierra y cómo cada pieza de la historia bíblica del Éxodo se alineaba, cada pequeño detalle. Para descubrir dónde pasó el Éxodo en realidad, tienes que descubrir dónde fue el milagro del Mar Rojo. Hay varias opciones que van desde el Golfo de Aqaba, de Egipto hasta la Arabia Saudita moderna. La opción más interesante para mí es la playa Nuweiba de Egipto. Gracias a Google Earth pude verlo desde arriba, algo que nunca antes habíamos podido hacer. Ese lugar en la playa de Nuweiba, del lado egipcio, como una posibilidad, se vuelve casi obvio. Necesitas una playa donde quepan millones de personas. Esos millones de personas, los hebreos, tenían que estar bloqueados por los cañones, por las montañas, para que el ejército del faraón pudiera atraparlos. El único lugar por donde podrían escapar era por el agua. En esta locación, impresionantemente, parece que hay un camino de tierra bajo el agua. Entonces, si las aguas se partieron, necesitaría ver por dónde caminar. Y aquí, en esta locación, hay un camino de tierra bajo el agua. Si las aguas se partieron, podían caminar de Egipto por las aguas del Golfo de Aqaba al noroeste de Arabia Saudita y hacia el área que los locales sauditas llaman la Tierra de Jetro.
Por este camino de tierra bajo el agua, en la playa Nuweiba de Egipto, al noroeste de Arabia Saudita, hay anomalías de coral muy interesantes que parecen como restos de carretas, específicamente ruedas de carretas. Buzos han llevado detectores de metal y detectaron patrones circulares de metal dentro del coral. Ahora, es obvio que mucho de esto se habría desintegrado con el tiempo, pero el coral puede crecer alrededor de un objeto, disolverlo y mantener la forma. Los buzos que han entrado a esta área la describen como algo que parece un basurero antiguo, un lugar donde es posible que un ejército fuera destruido y hecho pedazos y el coral mantuvo la forma de esos escombros. La nueva investigación muestra que las fuentes cristianas, judías e islámicas por mucho tiempo han identificado el verdadero monte Sinaí como la montaña más alta en un área cercana a Arabia Saudita o llamada Al-Bad. Y si vamos a Al-Bad, la montaña más grande es la cordillera Jabal al-Laus, y específicamente un pico llamado Jabal Makla, que significa la montaña quemada. La razón por la que la llaman la montaña quemada es porque tiene una cima oscurecida. La hace muy distintiva y se puede ver desde lejos. Eso lleva a las personas a verla y preguntarse, ¿esto es evidencia de que Dios descendió sobre la montaña en forma de fuego como la Biblia dice? Los locales se refieren a esa montaña como la montaña de Moisés y les dirán cómo, generación tras generación, han sabido que este es el monte Sinaí real, enfrente de esta montaña. Como dice la Biblia, se puede ver una colección de rocas que tienen inscripciones de personas adorando a toros. La tradición local es que este fue el sitio de adoración del becerro de oro, hasta el punto en que los locales sospechan que si buscas oro, irás ahí. Sabemos del libro del Éxodo que Dios le dice a Moisés que ponga un altar de piedra sin cortar, sin escalones, al pie de la montaña. Y luego, junto al altar que ponga, poner 12 pilares que representen las 12 tribus de Israel. Cuando vamos a las faldas de este candidato para el monte Sinaí, conocido como la montaña de Moisés, encontramos un antiguo altar, donde se ve que hubo animales para sacrificio. Está hecho de piedra sin cortar y no tiene escalones. Y a un lado están los restos de unos 12 pilares de mármol. Uno de los más grandes milagros del Éxodo, que muchos consideran difícil de creer, es la historia de Dios diciéndole a Moisés que subiera una roca y la golpeara con su vara para que surgiera agua y su pueblo tuviera agua para beber, porque morían de sed. Impresionantemente, en estas rocas del posible monte Sinaí, nos encontramos con una roca partida gigante encima de una colina de 30 metros. Y la roca en sí tiene entre 12 y 18 metros de alto. Cuando la escalas pareces una hormiga a su lado. Y está partida a la mitad. Esta roca abajo es lisa. Las áreas adyacentes son rugosas, con diferentes tipos de rocas. Es muy abultada. Pero en esta área parece que salió agua de esta roca de esa división y que cayó colina abajo hacia el suelo. Los beduinos locales han dicho que mantengan fuera a la gente. De hecho, te confrontan si vas ahí. Te dicen que ellos se refieren a esta roca como la roca partida de Moisés. En un punto de mi vida pensé que cuando el conocimiento humano y la ciencia se desarrollaran, nos alejaríamos del reencuentro bíblico, que eso se vería cada vez más como un mito. Pero ahora veo que se ve más y más como un recuento histórico exacto. Gracias a nuestro buen amigo Ryan Mauro porque hace un buen trabajo. Ahora, después del corte, más increíbles y... Bueno, gracias a nuestro amigo Cristian porque hace un gran trabajo. Y creo que, bueno, Cristian, yo creo que nos vas a ayudar a compartir este link en el grupo. Está desde YouTube para quien lo quiera volver a ver y es un documental más largo, pero quise sacar este aparte donde se juntan varias cosas. El paso por el Mar Rojo, el, el monte mismo Sinaí, donde Moisés recibiría las tablas de la ley, pero esta parte de la roca que es la que nos interesa. Entonces, estamos hablando de Jesús como la roca y vamos a ver un par de referencias de los apóstoles donde hacen referencia directa a Jesús como la roca. En Primera de Pedro 2, del 4 al 8, es un discurso que da Pedro, bueno, una sección, una, un llamado que hace a los creyentes Pedro, muy, muy bonito,
donde lo voy a leer esta vez de la Valera 60. Dice Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y Pedro está citando el Antiguo Testamento. Dice: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, y cita otro texto, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, que es otro texto, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y después habla del famoso texto de que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pero quiero llegar hasta aquí porque Pedro directamente y claramente hace referencia a Jesús como esa roca o piedra. ¿Y por qué nos interesa mucho este texto de Pedro, del apóstol Pedro? Porque seguro Pedro, cuando está escribiendo esto, tiene en mente la famosa conversación con Jesús cuando hablaron de la piedra, de la roca. Esto está en Mateo 16, desde el versículo 13. Mateo 16. Allí en Mateo 16, desde el versículo 13 hasta el 18, dice: cuando Jesús, 16:13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, y la pregunta de Jesús es muy clara y que siempre nos interesa a nosotros: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que Jesús es él? Bueno, contestaron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que Jeremías, por lo llorón, o algún otro profeta. Entonces le preguntaron, él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y eso es una buena pregunta hoy para nosotros hoy. Mucha gente tendrá muchas opiniones, pero ¿cuál es nuestra opinión de Jesús? Y a Jesús le interesa mucho lo que opinemos y creamos de él. Y sale Pedro con su característico temperamento: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan o de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y aquí está este texto: ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús va en un argumento creciente: tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte, o del Hades, o de la tumba, no podrá contra ella. Para Pedro y para los apóstoles, claramente Jesús se le acomodaba esta figura de piedra. Pablo también hace una referencia a Jesús como la roca. Y no solo como la roca, sino como específicamente esta roca que acabamos de ver partida en el desierto que dio agua. Y esto lo leemos en 1 Corintios 10, versículo 4. 1 Corintios 10, versículo 4. Pablo dice allí, viene hablando de la similitud de lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, hablando del alimento, pero este texto específicamente donde dice: y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Directamente le aplica la figura a Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces la importancia, o ya le hallamos la razón, a lo severo del castigo de Dios a Moisés? Porque si hoy, por medio de Pablo, por medio de Pedro, leemos que Jesús era esta roca,
Entonces Dios quería dejarnos esta enseñanza de que esa roca solo debía ser herida una vez. Y Hebreos es muy claro en decirlo, que ya para quienes pecan voluntariamente ya no hay más sacrificios porque Jesús no puede regresar a la cruz para morir una y otra vez. Él lo hizo una vez y para siempre y es suficiente. Entonces, si Jesús es la piedra o la roca, según el propio testimonio de los apóstoles Pedro, Pablo, entre otros que seguramente lo creían, entonces vamos a tomar aquí un método de interpretación bíblica del primer siglo, propio de los apóstoles de Pablo, y vamos a asumir que cada vez que se menciona en la Biblia una roca o una piedra, va a hacer referencia a Jesús. Así no aparente en primera instancia, en una lectura inicial, que hable de él o de manera profética. Cada vez que entonces leemos una referencia, enunciar una roca, una piedra en la Biblia, no cualquiera, no cualquier piedra, no de la piedra de la onda de David, sino una roca grande, vamos a pensar que nos puede enseñar algo de Jesús de alguna forma, en alguna circunstancia, así como lo creemos del cordero, de un cordero. Y con la roca sucede algo interesante cuando buscamos las referencias, así sea en la concordancia, de menciones de rocas en el Antiguo Testamento. Que aunque la mayoría de las veces lo vamos a leer en los Salmos donde dice que es Dios como esa roca que nos da protección y seguridad, en otras ocasiones hace referencia y cuando se menciona, se va a tener un relato donde hay o un sacrificio animal en donde busca el perdón de las personas, que inmediatamente va a llamar esto nuestra atención. No tenemos tiempo para estudiar todas las veces que aparecen las rocas en el Antiguo Testamento, pero sí quiero tomar 2 o 3 ejemplos. Y primero quiero que podamos ir a Éxodo 33, que todos también conocemos mucho este texto. Allí todavía Moisés no la había embarrado. Y claramente muestra el propósito que Dios tenía con Moisés y lo que Dios le había dicho. Dice, un día Moisés dijo al Señor, estoy leyendo acá, sí, la Nueva Traducción Viviente, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Ese era el mandamiento de Dios, llévelo a la tierra prometida, que incluía introducirlos a la tierra prometida. Pero me has dicho a quién enviarás, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió a la pregunta de quién va a ir con él. Le dijo, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Y no contento con eso, Moisés le insistió, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Y llegó la última petición de Moisés, tal vez la más audaz. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y yo creo que ese debe ser un deseo de todos y de que todos los que conocemos a Dios, por naturaleza, nuestra relación con Él nos va a llegar a conocer, a querer conocer más de Él, acercarnos más a Él. Hablar con Él, queremos profundizar en conocerlo a Él. Y ese era el deseo de Moisés. Pero mira la respuesta de Dios, y aquí recordemos todo lo que hemos venido escuchando. El Señor respondió, haré pasar delante de mí toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera.
Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Entonces, Dios quería mostrarle a Moisés lo que podía mostrarle, pero había un inconveniente. No podía mostrarle todo y tampoco de cualquier manera. Dios le dijo, si usted me mira cara a cara, muere, no puede seguir con vida. Pero le dio una opción, le dijo, mire, yo voy a pasar cuando párate cerca de mí sobre esta roca. Ya, inmediatamente podemos poner allí Jesús. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. La roca, si es Cristo, ¿qué es Cristo? ¿Cómo pudo Moisés ver a Dios lo que pudo ver de Dios? En la grieta de la roca. Otra vez, entonces la roca tenía que ser herida. Y siempre que estoy hablando de la roca herida, de la roca que se parte, que da agua, tenemos que recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es por medio de este sacrificio, de la única forma que podremos ver a Dios. Cristian, terminamos de leer Éxodo 33, y allí es donde nos juegan una mala pasada las divisiones por capítulos, porque inmediatamente después en Éxodo 34:1 el relato sigue, porque estamos en el monte Sinaí. Y dice, luego el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras. Moisés había roto las anteriores. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasen cerca del monte. Pues miren, acuérdense de esa montaña quemada, y allá están, todos en la falda, viendo y escuchando, pero nadie puede acercarse. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado. A Moisés siempre le fue bien cuando hacía las cosas tal como el Señor le había ordenado. Así nos irá bien a nosotros también si hacemos las cosas tal como el Señor nos ha ordenado. Con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé, el famoso YHVH que pasaron como Jehová. ¿Qué estoy viendo yo acá? Vamos a seguir leyendo los textos 6 y 7. Que Moisés quiso conocer a Dios, le pidió a Dios que le revelara su gloria. Y primero él vio algo, vio sus espaldas. Pero aquí la revelación sigue y es mucho más grande. Y cuando llegó Moisés y descendió el Señor, proclamó su propio nombre, el nombre santo, le dijo, Yahvé. Y el Señor pasó delante de Moisés proclamando, Yahvé, Yahvé el Señor, Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Y yo recuerdo que en varios textos que hemos leído anteriormente, muchos profetas que mi papá compartió, incluyendo a Nehemías, llegan a esta revelación y toman esta revelación de Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Y esta se la dio fue Dios a Moisés en esta circunstancia, en estos momentos, después de que él le pidiera a Dios que le revelara su gloria, le reveló su nombre, porque es a Moisés quien Dios le revela su nombre santo, pero lo hizo gracias a la roca. Y no solo gracias a una roca, a la herida, a la hendidura de la roca. La roca tenía que ser rota, quebrada, partida
para que de ella brotara agua y para que de ella brotara la revelación. Creo que ahora más entenderemos y veremos la importancia de esta figura de la roca. Y quiero tomar otro texto que de pronto algunos no hayan relacionado hasta ahora con este tema, y es Primera de Samuel capítulo 6. Y recordemos un momento en el cual estaban en guerra como muchos años el pueblo de Israel y los filisteos. Israel estaba sometido por los filisteos. Ya estaba David llegando a... No, perdón, aquí todavía no había llegado David. Pero el hecho es que capturan los filisteos el arca de Dios, la famosa captura del arca de Dios. Y dice acá: así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. ¿Por qué querían devolverla? Porque estaban teniendo plagas terribles, enfermedades, y se estaban muriendo, y todos reconocieron que era por culpa de esa arca. La habían puesto dentro del templo del dios Dagón, y había amanecido Dagón arrodillado ante el arca, rota su cabeza, y la gente con tumores y enfermedades. O sea, les estaba yendo bastante mal. Querían salir de ella, pero entonces le preguntaron a los adivinos, a los brujos: oiga, ya nos está yendo mal, y por ahí si la devolvemos en malas condiciones nos vaya peor. ¿Cómo hacemos para que no nos vaya tan mal? Entonces, ellos, estos sabios de su religión, les dijeron: devuelvan el arca de Dios a Israel junto con un regalo. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda debemos enviar? Preguntaron. Entonces le respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Tenían plaga de tumores y plaga de ratas. Entonces, hagan una ofrenda, eso fue en el entendimiento de ellos, para quitárselas. Hagan estas cosas para demostrar respeto al Dios de Israel, tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Quedó todo en la cultura, en la conciencia colectiva de los que estaban en el sector, que el Faraón y los egipcios salieron a perseguir a Israel y les fue mal. Dice: Dios terminó con ellos cuando estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en su carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas... Se cortó. Pero podemos seguir leyendo. Pero se cortó aquí o allá. No, ya se cortó. Pero porque todos los demás no se ven. Bueno. Sí. Quedaste en vaca. Solo leo. Pero es que Dice: también se coloquen ordenó. un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Belcenes, sabremos que fue el Señor quien trajo esta terrible desastre sobre nosotros.
Y si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que envió esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad. Y hasta ahí llegó el texto. ¿Y por qué también dijeron? No sé. Yo no sé si me escuchan, a mí al menos. Sí, te escuchamos. A mí fue que se le fue el internet. Sí, acá yo también, todos escuchamos bien. Sí. Quería complementar algo. Perdón. ¿Me escucho Está ahí? bien. Ahí está abierto. Está bien. ¿Me escucho ahí? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Sí. Sigue. Sí. Leí hasta el Qué verso, pena, es que, al verso 9. ok, se me acabaron los datos, pero bueno. Entonces, estábamos viendo cómo el versículo 14 de Primera de Samuel 6 dice, la carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué. Y si aplicamos esta ¿cómo lo decimos? Teoría de que nada es casualidad en la Biblia. Pues Josué es un nombre muy cercano a Yeshua o Yehoshua, que significa Dios es salvación. Y se detuvo en una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para la leña, mató las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Entonces hay una roca, hay un Josué y hay un sacrificio. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron la carreta del Señor, el arca del Señor y el cofre, que contenía todo lo que ellos enviaron, e hizo muchos sacrificios. Entonces, bueno, ahí sigue todo el relato. Luego vemos que David aprende que el arca de la presencia de Dios, que ella representa, no puede ser llevada por animales o tirada por animales. Recordemos que David, al hacer esto, intentar hacer esto mismo, le cuesta la vida a varias personas, que no solo, y acá mismo, muchos murieron por intentar mirar dentro del arca o tocar el arca, cuando no estaban capacitados para hacerlo, porque en ese momento era solo una tarea de los sacerdotes. Ahora nosotros, y la palabra nos ha enseñado que somos sacerdotes de Dios, y por eso estamos capacitados para llevar su presencia. Pero esto es solo gracias al sacrificio de Jesús. Y ya por último, no podía faltar el ejemplo o el famoso ejemplo de Isaac y el sacrificio de Isaac, que lo encontramos en Génesis 22. Todos conocemos la historia, pero quiero que la recordemos viendo varios detalles. Dice el versículo 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, le respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto. Seguían avanzando, le dijo a los siervos que se quedaran, le dijo, adoraremos y regresaremos. Abraham tomó la leña al holocausto, se fue con Isaac y con un burro. No, perdón, no, ya el burro no estaba. Entonces Isaac le dijo a su padre, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué figura tenemos allí? Abraham, el padre. Recordemos que su nombre significa padre de naciones. Y el hijo único, Isaac, el muy amado. Ya ahí tenemos inmediatamente un paralelo entre Dios y Jesús. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó un altar y compuso la leña
ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando la palabra nos muestra en el Nuevo Testamento, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, nos recuerda también esto. El único, el más querido, el más preciado, que fue quien se entregó por nosotros. Pero miren lo que sucede. Iba a morir Isaac, que estamos diciendo que es figura de Jesús. Pero Isaac también debe ser figura nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros éramos quienes debíamos morir por los pecados. Y Abraham había dicho: Dios proveerá. ¿Qué sucede? Que Dios provee a alguien que reemplace a Isaac, un animal que reemplace a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, ofreció el holocausto en lugar de su hijo, y llamó al nombre de aquel lugar Abraham: Yahvé Jireh, Dios proveerá. Y acá, hasta ahora no vemos tal vez una piedra, pero podemos ver a Jesús, podemos ver a Abraham, un sacrificio. Pero hay algo que llama mucho la atención, y es que en el monte del templo, que es justamente este monte Moría, donde se hace referencia a que Abraham es bien conocido. Y hay una mezquita allí en el monte del templo que todos conocemos, que es la que siempre sale en la foto de portada de Jerusalén, que es esta mezquita de la cúpula que Cristo nos va a ayudar a mostrar. Y esta foto, esta mezquita, es bien conocida. Es una mezquita musulmana que fue construida por el Imperio Otomano. Lo que muchos no saben, o no sabíamos en un tiempo, es que dentro de esta mezquita hay una roca. Hay una roca muy importante y grande. Si quieres, pasa a la siguiente imagen. Esta foto ya es el interior de esa mezquita, en donde existe esta roca. Es una roca especial, particular, gigante. Si quieres, esto es al interior de esa mezquita. Y recuerden que la misma religión musulmana pues, tiene como padre Abraham y creen que es el mismo Dios. La siguiente foto. Pasémoslas todas de una vez. De estas. ¿Cuál, Dani? No, tal vez alguna otra, o dos más, tal vez, de esta piedra. Esta foto de esta piedra al interior de la mesa. Aunque dice. ¿Me están escuchando bien o un poco entrecortado? Un poco entrecortada, Dani. Entrecortado. Ok. Esperen un segundo entonces. Me ubico un poco más cerca. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Ahora me escuchan un poco mejor? Listo. Esta otra foto de esa roca, esa misma roca. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, Dani. Listo. Y les voy a leer qué piensan los locales de esta roca. La importancia espiritual de este lugar para el judaísmo es muy grande. En su momento, esta roca estaba sitiada dentro del lugar altísimo del templo judíos. Dicen que fue la roca sobre la cual se colocó el arca de la alianza en el templo de Salomón durante el periodo del segundo templo. Durante el periodo del segundo templo construido por Herodes el Grande, cuando el arca de la alianza ya no estaba presente, el sumo sacerdote usó esta piedra que ofreció el incienso y roció la sangre de los sacrificios
durante el servicio de Yom Kippur o Día del Perdón. Este es el sitio más sagrado del judaísmo. Los judíos de todo el mundo rezan hacia esta llamada piedra fundamental. Y este nombre de piedra fundamental no es solamente por su tamaño, sino que en días, lo que ellos creen es que en los días que se recitan los Selijot, que son previos al Rosh Hashanah o al principio del año, las súplicas incluyen las siguientes referencias o palabras. Nos llevaste y nos colocaste en la altura de la ciudad santa, Jerusalén. Nos llevaste en el pico rocoso del patriarca, Abraham. Sobre ella yace la piedra de la que se cortó el fundamento. Quien da oído de donde fluyen las aguas, es decir, la piedra fundamental de la cual fluyen todas las aguas del mundo. ¿Se escucha bien o se sigue cortando? No tan trabado, pero algo. Muy cortado, un poco cortado. Bueno. Ok. Bueno, sigo leyendo, ya voy terminando. Dice acá, según el Talmud, fue cerca de aquí, en el sitio del altar, que Dios reunió la tierra que se formó o con la que formó a Adán. Fue esa roca, en esta roca que Adán y más tarde Caín, Abel y Noé ofrecieron sacrificios a Dios. Otras fuentes judías identifican esta roca como el lugar del sacrificio de Isaac mencionado en la Biblia. Aquí conectamos. Donde Abraham cumplió la prueba de Dios para ver si estaría dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces, como conclusiones, pero después de ver todo esto, vemos la importancia del símbolo de la roca. Vemos la simbología que tiene esta, especialmente detrás de Jesús. Pero tenemos que, retomando un poco los temas de liderazgo que ya hemos visto, y es que en cuanto al liderazgo, cualquier persona, quien quiera que sea, por importante que sea, tengamos el cargo que tengamos, no estamos exentos de obedecer la ley de Dios como obligación y tampoco de violarla como equivocación. Todos los seres humanos somos propensos al error y al pecado. Por tanto, no somos dignos de la confianza que solamente deberíamos darle a Jesús, que es ese ejemplo de liderazgo y esa roca, quien realmente es el único que ha sido perfecto, infalible e incuestionable. Tomando esta idea, esta línea de pensamiento de crisis de liderazgo, para aprender nosotros, cualquier persona que nosotros pongamos en este lugar, que solo le pertenece a Jesús, es un acto horrendo de idolatría, el cual nos daña a nosotros y a quien la recibe, porque en la idolatría comenzamos a ver a esa persona, quien quiera que sea, sin errores, que no se puede cuestionar, con temor, con miedo, y degradamos nuestra condición sometiéndonos a un ser humano que es como nosotros. Ningún ser humano, por otra parte, está capacitado para creerse Dios, porque esto también lo daña a él. Se convierte automáticamente en un tirano, en un autócrata, en un todopoderoso terrenal que solamente va a buscar lograr sus intereses, que por lo general son negativos, a costa de lo que sea y pasar por encima de quien quiera y de la forma que quiera hacerlo. La idolatría desfigura a quien la da y a quien la recibe. Los caudillos saben muy bien esto y lo utilizan para dominar y controlar completamente al pueblo, a las personas. La idolatría de la autoridad política es una manera muy efectiva de someter por completo a la población. Por esto es que desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los emperadores se erigían como dioses, bueno, hablemos también de Egipto, y exigían adoración para ellos. En Babilonia, vemos que 3 amigos de Daniel se negaron a dar adoración a pena de
muerte. Y si no es por un milagro, eran muertos. A Nerón, en el tiempo de la iglesia de Roma y de Jesús, tendrían que ofrecerle incienso y decir, César es el Señor. Y Pablo les dice a ellos, bueno, quien no ofreciera el incienso era muerto, y Pablo les dice a ellos que si confiesas con tu boca que Jesucristo es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero a ellos les correspondía era ser muertos. Ese es el contexto, y aún hoy el líder, el tirano perfecto, sabe que tiene que controlar todo, lo militar, lo político, lo económico, pero sabe que en algún momento tiene que también controlar lo religioso. Y por eso el anticristo será el tirano perfecto, porque tomará todas estas formas de control, incluyendo lo espiritual, y se hará adorar como Dios. Esta es la idolatría política, la autoridad política que impone su adoración. Así que para nosotros debemos entender que sin importar el cargo que podamos ostentar en la iglesia, de pronto tal vez el más notorio o importante en cualquier organización humana, llámese empresa, llámese lo que sea, nunca podemos dejar que el orgullo llene nuestros corazones y caigamos en el error de ponernos como centros del universo y llegar a creernos en la capacidad de definir o reescribir la moral y la ética en favor de unos intereses particulares. Subirnos en este nivel, llevar estos niveles de, o sea, ponernos en el lugar que solo le corresponde a Jesús, nos va a llevar solamente a querer cumplir intereses particulares, nepotistas e incluso sociópatas. Solo beneficiarme a mí, los que están a mi lado, a costa de lo que sea. Y esto en detrimento nuestro y de la sociedad a la cual pertenecemos. Y esta palabra no quiero sonar altilocuente, o sea, no, pues, Daniel dijo sociópata. No, ¿qué es un sociópata? Un sociópata se caracteriza por carecer de empatía hacia los demás. Tiene un fuerte egocentrismo, un desapego a las normas sociales. No le importa violar las normas, la norma legal, así como una tendencia a simular sentimientos. Ya caemos en la manipulación. El sociópata, el egoísta, el emperadorcito, el que cree que es el centro del universo, quien quiera que sea, es inestable emocionalmente y muy impulsivo, lo cual en ocasiones puede derivar en agresiones o situaciones de violencia contra los demás. Al mismo tiempo suele ser encantador, pero poco confiable, y carece completamente de sentimientos de culpa, vergüenza o arrepentimiento. Y esos son los más peligrosos, porque hay en este juego de la idolatría. No podemos ni convertirnos en ellos, ninguno de nosotros, ni alimentar a quien sea para que llegue a serlo. Porque es que el problema no es solamente de quien se cree Dios, el problema es de los demás que le rinden pleitesía. Y es una alimentación de ida y vuelta. Así que, como conclusión, Jesús es el único líder quien merece nuestra devoción absoluta, nuestra entrega total, no podemos cuestionarlo. Es más, si lo cuestionamos, se resuelven nuestras preguntas y terminamos asombrados y sabemos que Él no cometió errores como cualquiera de nosotros. Tampoco necesitamos que Él se sacrifique 2 veces, una vez más por nuestros pecados. Tampoco nosotros necesitamos autoflagelarnos para alcanzar ninguna aprobación o beneficio de parte de Él. Jesús está no a un golpe, no a 2 golpes, sino a una palabra, a una oración de distancia. Y que vamos a acceder a Él por el paso de la fe y sabemos que Él vendrá a nuestro alcance y nos rescatará. Y en últimas, es el único líder, esa roca herida que se sacrificó por nosotros, es el único líder que en últimas cumplirá todas nuestras expectativas y las sobrepasará, y que hasta que Él no gobierne, nunca podremos tener, así nosotros sepamos cuál es la verdad, ni siquiera nosotros gobernando, jamás podremos tener las condiciones que solamente Él puede establecer en la tierra y que creemos las
establecerá en el milenio después de que venga por segunda vez. Dios los bendiga mucho, gracias por la paciencia y ojalá no haya estado tan trabado. Amén. Muchas gracias.